Hola, bienvenidos a este podcast de las propiedades ondulatorias y corpusculares de la materia dirigido por Sofía Zapata y Estefanía Carrillo. Entonces, inicialmente vamos a abrir la introducción a este tema hablando sobre la característica de una onda. Entonces, ellas son distintivas del fenómeno ondulatorio y las cuales tienen como características de la longitud de onda, las frecuencias, los valles, las crestas, la velocidad y la energía. Y ahora vamos a hablar sobre la propiedad ondulatoria de la materia. Entonces, Einstein asumió que los fotones tenían masa cero, lo cual los convierte en partículas especiales. Más o menos en 1905, publica su teoría de la relatividad especial, la cual relacionaba la masa y la energía. De acuerdo con esta teoría, un fotón de longitud de onda y frecuencia tiene masa distinta a cero. Entonces, la luz, que había sido considerada una onda, también posee propiedades típicas de las partículas. A esta condición se le denomina dualidad onda-partícula, la cual establece que materia y energía poseen propiedades de onda y partícula. Todo esto, en otras palabras, sería que dependiendo de las condiciones, la luz puede ser vista como onda o como partícula. Claro, Estefanía, y dentro de toda esta introducción que nosotros estamos haciendo sobre el tema, es importante recalcar que ese comportamiento corpuscular o ese comportamiento que tiene de partícula también es muy importante y es muy significativo dentro de toda la explicación que hacen la mecánica cuántica en cuanto a estos fenómenos de la naturaleza. Todo esto no lo podemos ver a simple vista o en nuestra cotidianidad, sin embargo son fenómenos que existen, son fenómenos que se estudian en la física, en la química incluso también tienen una incidencia muy grande. Se ha podido encontrar que de hecho dentro de toda la explicación corpuscular también hay fenómenos de reflexión y de refracción que ocurren también en las ondas. Sin embargo, esta partícula se va a comportar de estas dos maneras y va a tener también estos dos fenómenos ondulatorios que en teoría son ondulatorios pero que los tiene también como partícula y se pueden explicar a partir de vectores y bueno, a partir de la física. Para esto tenemos a un invitado muy especial. Bueno, nos encontramos con nuestro invitado Rafael Helves, el cual es profesor de física de la Universidad Santo Tomás. Él es físico de profesión y nos va a explicar las propiedades duales, ondulatorias y corpusculares de la materia y cuáles son sus implicaciones en nuestra realidad. Buenas noches, Rafael. Muchas gracias. Buenas noches, Sofía y Stephanie. Les iba a comentar, esa pregunta es muy interesante y resolverla es bastante compleja, pero vamos a tratar de resolver un poquito para poder entenderse. Lo que pasa es lo siguiente, a nivel, digamos, atómico o digamos de un tamaño menor, casi de 9 nanómetros, el comportamiento de las partículas se están dando de las dos partes, se da comportamiento ondulatorio y comportamiento corpuscular. Entonces, antes de iniciar con eso, quiero mencionar lo siguiente. ¿Qué es algo ondulatorio? Cuando hablamos de un comportamiento ondulatorio, estamos hablando de que en física podemos representar ese sistema o lo que es el comportamiento que se está midiendo por medio, digamos, de una frecuencia, por medio de una longitud de onda, ¿sí? Es decir, estamos viendo como un fenómeno ondulatorio. Entonces, estamos midiendo desde esa forma. ¿Qué propiedades tiene el fenómeno ondulatorio? Por ejemplo, la interferencia. Las ondas tienen la capacidad o las propiedades de interferencia que normalmente a nivel atómico llamamos de interferómetros, que normalmente consiste en que las ondas se pueden propagar en un medio y otra onda en otro medio, y cuando ellas se chocan pueden generar construcciones de amplitud de onda o anularse las ondas, ¿sí? Esos comportamientos se dan para los longitudinales, también las ondas transversales. Por ejemplo, la radiación de luz, la longitud de onda electromagnética, tiene un comportamiento transversal y normalmente el campo eléctrico y magnético se dan perpendiculares a la propagación de donde ella esté moviendo. En el caso de movimiento corpuscular,
nosotros tratamos de ver los entes o las partículas como digamos, masas muy pequeñitas, por decirlo así, ¿no? Entonces estamos tratando de imaginarnos fenómenos como cuál. Por ejemplo, yo lanzo una piedra, es algo que yo puedo darle una característica, entre comillas, determinístico. Me explico. Yo puedo determinar la posición, puedo determinar velocidades, puedo determinar el tiempo de esa propagación, de esa piedra, ¿sí? Entonces, en la parte corpuscular, por ejemplo, normalmente todo lo que es la mecánica clásica lo explicamos por medio de esta propiedad. Entonces viene lo siguiente, la propiedad uniéndolas, corpuscular y longitudinal, sucede lo siguiente. Nosotros pensamos que un electrón es como tipo corpuscular. Por ejemplo, Einstein siempre mencionaba que la luz tenía propiedades corpusculares. ¿Qué significa eso? Que si yo lanzara un rayo de luz, digamos, hacia un objeto, ese objeto sentiría como un impulso debido a esa relación. Me explico. Por ejemplo, eso se llama el famoso efecto Compton. La radiación o un fotón puede chocar un electrón. El fotón se considera una longitud de onda, o sea, una propiedad ondulatoria, y el electrón se considera una propiedad, entre comillas, corpuscular, ¿sí? De materia. Entonces, cuando resulta que el fenómeno existe porque el fotón lo golpea y es capaz de hacerlo mover como bolas de billar. Entonces, ahí es donde hay algún comportamiento extraño, porque no debería suceder eso. Es decir, el fotón no debería chocar al electrón y hacerlo mover. Y resulta que en la vida real sucede, ¿sí? Entonces, ¿por qué sucede? Porque la propiedad ondulatoria nosotros la podemos darle, digamos, declararle algo que solamente tiene la parte corpuscular, que es el momento. Normalmente una luz o el fotón, nosotros le tenemos el momento como la constante de Planck sobre la longitud de onda, ¿sí? Entonces, en física mecánica, el momento se determina como la masa, algo sencillito, la masa por la velocidad. Pero a nivel corpuscular, el fotón tiene esa propiedad, ¿sí me dan cuenta? Entonces es interesante porque ahí se mezclan las dos. Es decir, las partículas pueden tener comportamiento corpuscular y ondulatorio. Por ejemplo, al electrón lo consideramos como algo corpuscular, pero resulta que si nosotros emitimos varios electrones por dos ranulitas bien pequeñitas, ahí es donde está el problema. Porque lo que vemos después de que pase la ranura, estamos viendo un comportamiento ondulatorio. ¿Qué significa eso? Estamos viendo que se generan patrones donde van a haber partes donde ustedes van a ver, digamos, que el electrón chocó, y van a haber otras partes donde el electrón no chocó. Y eso es algo que no se puede explicar desde un movimiento corpuscular. Mientras si lo tratamos de interpretar desde un movimiento ondulatorio, sí puede darse eso, chicas. Es decir, ¿por qué? Porque si la onda entra en dos ranuras, hay una interferometría, bueno, es la palabra, y resulta que cuando choca con la pared se generan sumas de amplitudes de onda. Entonces, ahí este fenómeno de la ranura se interpreta que el electrón tiene comportamiento ondulatorio también. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ahí es donde se mezclan las dos. ¿Qué es importante esto? ¿Para qué es importante todo este tipo de cosas? Por ejemplo, los paneles solares obedecen a una propiedad muy interesante porque la luz incide, ¿sí? Y llegan los electrones y los hacen mover. Entonces, vemos que en tanto el comportamiento ondulatorio como corpuscular está ahí incluido en el sistema. Entonces, si ella incide con una cierta frecuencia, logra hacer mover el objeto, hacer mover el electrón. Si no, no lo hace mover, sencillamente lo deja ahí quieto y no hay problema. Entonces, todos estos fenómenos sirven mucho para muchas tecnologías. Por ejemplo, hoy tenemos la capacidad de poder ver objetos muy pequeños que a nivel de microscopios con luz normal nosotros no lo podemos hacer. Y es debido a, por ejemplo, al efecto túnel que pueden tener los electrones, que él puede tunelar otros materiales. Y eso es debido también al tipo de energía que se da. Entonces es bastante importante, y en sistemas optoelectrónicos, en sistemas electrónicos, estamos utilizando a diario todos estos comportamientos.
¿Qué otra cosa les quiero mencionar sobre eso? Mm, por ejemplo, ¿qué otra tecnología podemos usar? Los diodos, los transistores, eh, digamos, las longitudes de onda. Algo tan bonito que a mí me parece que es, por ejemplo, pensemos en esto. Mi voz es mecánica, por medio del aire hago mover las vibraciones del aire, pero cuando llega un instrumento se convierte en otro tipo de onda. Entonces transformamos ondas mecánicas y las mandamos a ondas longitudinales. Y eso es gracias a que podemos hoy en día comprender un poco cómo funciona a nivel, digamos, atómico. Eso es a nivel atómico, porque ya a nivel macroscópico pues no sucede eso. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo hablé de la interferometría, la interferencia o las líneas de difracción se dan, pero bajo unas condiciones donde las distancias son muy pequeñitas. Creo que a niveles de micras deben ser las aberturas para que se pueda dar eso, porque a un nivel mucho más grande no se da. Entonces, hoy en día, pues utilizamos eso también para la interpretación de la mecánica cuántica. En el caso de nosotros los físicos, personalmente pues yo estudio sistemas de baja dimensionalidad y en ella analizamos los semiconductores, cómo se comportan bajo una interacción de un campo eléctrico o magnético, que eso es una radiación de tipo, como si, o sea, ¿cómo les digo? Como si fuera una onda, para que ustedes lo vean. Sí, es una onda. Pero esa onda interfiere sobre electrones o núcleos, porque también puedo hablar de materiales ionizados, confinados en un sistema. Y eso lo podemos ver como algo corpuscular. Entonces, la interacción de ellos, la ecuación de Schrödinger, puede unir esas dos interpretaciones. Y lo hace debido, por ejemplo, en una de ellas, porque podemos utilizar el momento para transformarlo, para poder relacionarlo con las energías, y tanto ondulatorios como corpuscular. Entonces, más o menos, eso es, se unen para poder, digamos, analizar muchos fenómenos. Entonces, en resumen, longitudinal, tú puedes decir que algo es longitudinal si puedes medir frecuencias, longitud de onda, la velocidad de propagación. Fenómenos longitudinales se dan porque pueden unirse en las amplitudes cuando chocan unas con las otras. En la cuestión corpuscular, tratamos de ver el objeto como una partícula única, como una bolita, por decirlo así. Y ella tiene capacidades que yo puedo medir su espacio, puedo medir su tiempo. Ahí no necesito yo hablar de frecuencias, por ejemplo, en la parte corpuscular. Pero los comportamientos del electrón en ciertas situaciones se pueden dar la dualidad, como les dije. Si pasa por dos aberturas, si se hacen dos aberturas en un plano, podemos ver que el comportamiento de ella es ondulatorio. Entonces, más o menos es eso, chicas. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por tu explicación. La verdad fue bastante enriquecedor conocer acerca de este tema y te agradecemos mucho por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes y no, para adelante me alegra poder contribuir un poquito con estos temas. Como les dije, son temas muy complejos y que todavía hoy en día se están debatiendo muchas cosas sobre ello, pero cuando quieran, con mucho gusto. Listo, profe, muchísimas gracias. Vale, que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, Estefanía, súper interesante todo lo que nos contó el profe, pero entonces cuéntanos cuáles son las conclusiones que tenemos después de esta charla que nos dio. En conclusión, podemos decir que las partículas tienen dos comportamientos, los ondulatorios y los corpusculares. Y decimos que el fenómeno ondulatorio propaga ondas en diferentes medios, y un ejemplo de esto sería la radiación de la luz, y que el corpuscular es interpretado como partículas muy pequeñas. Y un ejemplo de este sería el lanzamiento de una piedra, como lo explicaba el profesor Rafael, y a partir de ella se puede determinar la posición, el tiempo, la velocidad de la propagación. Entonces, se piensa que un electrón es de tipo corpuscular, pero al someter la partícula sobre una ranura, este presenta comportamientos ondulatorios. Todo este tipo de cosas son muy importantes para las tecnologías que vemos en nuestro día, como lo son los paneles solares, y estos fenómenos hacen parte de nuestra vida, pero pasan por desapercibido.